Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en el quinto domingo del tiempo ordinario. Y en este día en que celebramos la resurrección de Jesús, en el domingo, la liturgia nos presenta en la primera lectura un pasaje del libro de Job. Este texto, uno de los más bellos e importantes dentro de la literatura sapiencial, nos presenta diversos personajes, entre los que se destaca un hombre justo que no conocía el mal, que no vivía con injusticia en sus obras o en su corazón y que agradaba a Dios, llamado Job. El libro, este texto, se ocupa de la cuestión acerca del sufrimiento del hombre justo. En el contexto del Antiguo Testamento era común pensar que la injusticia producía el dolor o el sufrimiento, la enfermedad o los males en la vida de aquellos que la cometían. Por eso, a menudo es común pensar o encontrar personas que se preguntan cuáles son los males que han cometido algunos hombres o mujeres que enfrentan enfermedades, dolencias, tragedias o sufrimiento. El autor del libro de Job presenta en este texto sagrado una estructura en tres partes. Primero, un prólogo en el que se nos presenta el dilema de la prueba y de la dificultad para este hombre justo. Luego, una sección poética a manera de diálogos que Job va teniendo con sus amigos, un discurso que profiere el profeta Eliú, y también las respuestas de Dios y la réplica de Job ante todas estas cuestiones. Y finalmente, un epílogo que nos va a presentar el desenlace. En nuestro contexto y nuestro tiempo, parecería que la vigencia del libro de Job y la pregunta que nos presenta sigue vigente. ¿Cómo hablar de Dios desde la pobreza y el sufrimiento? ¿Cómo hablar de Dios en un mundo que parece caerse a pedazos ante tanto dolor y tantos males? Esta es la cuestión que nos presenta el libro. ¿Cómo mantener la fe frente a todos estos afectos que desgarran el corazón? Interrogante que parece clave en todo este asunto precisamente es el de cómo en esta situación habla Job de Dios. ¿Lo rechaza? ¿Su justicia lo obliga a entender de otra manera a Dios? ¿O quizá lo maldice por hacerlo responsable de perder todo? Este asunto, por supuesto, supera el caso de una persona. De hecho, la cuestión es amplia. ¿Cómo hablar del sufrimiento de los inocentes y de la bondad de Dios?
cómo comprender que Dios es justo y omnipotente ante esto. Es más, cómo hablar de la existencia de Dios frente a este problema. Cómo anunciar el reino del amor y de la justicia a personas que viven sin ninguna explicación, en una situación que parece que les niega todo. Cómo unir convicción y alegría al pronunciar el nombre de Dios, que parece que tiene como sombra el dolor y el sufrimiento de miles a lo largo de la historia. Numerosos filósofos y escritores, teólogos y padres de la Iglesia se han planteado con mucho detenimiento el problema del sufrimiento en clave con la existencia de Dios. Este problema, por supuesto, constituye un tema límite, un tema que parece ponernos en una contradicción. Por una parte, entre la convicción que tenemos de la existencia de Dios, y por otro lado, en la experiencia que tenemos del dolor, del mal, del sufrimiento, de la injusticia. Este es un problema que ya el filósofo griego Epicuro había analizado, sobre todo en relación con la bondad y omnipotencia divina. Epicuro se preguntaba cómo puede existir un Dios que para ser tal tiene que ser bueno y tiene que ser todopoderoso, cuando es evidente que existe el mal en el mundo. De hecho, al tener una cierta noción o experiencia del mal, pareciera como si el mundo estuviera regido únicamente por el azar o por la fuerza. Y sin embargo, Santo Tomás de Aquino nos ayuda a avanzar en la respuesta, posiblemente inspirado por la constante referencia a la Escritura. La experiencia que tenemos nosotros, tanto del bien como del mal, constituye el fondo sobre el que, según Santo Tomás, se resuelve la cuestión. El punto es que el bien y el mal no son lo mismo, poseen una esencia diferente, y Dios es el origen del bien. Y el mal es un defecto del uso que los seres libres le damos a nuestra libertad. De esta manera, Santo Tomás no solo resuelve la compatibilidad del problema del mal con la existencia de Dios, sino que nos enseña que nuestra libertad ha de ser usada de modo correcto, sumándose y adhiriéndose a la voluntad de Dios. La causa de los males, del sufrimiento, es el mal uso de la libertad que en la tradición cristiana ha recibido el nombre de pecado. Dios no causa el mal, pero lo permite en la medida en la que puede sacar de él algún bien. Esto ya el santo obispo de Hipona, Agustín, nos lo enseñaba. Estamos en condiciones para entrar al análisis del Evangelio. En este texto encontramos la curación de la suegra de Pedro, una mujer postrada en cama, pero que frente a la presencia de Jesús se levanta. Hoy Jesús nos invita precisamente a quitar de nuestra vida todo lo que nos impida levantarnos. Todos aquellos males, enfermedades y dolores espirituales y materiales en nuestra vida caen frente a la presencia de Jesús. Solo hay algo más claro y más fuerte que el sufrimiento, que el dolor en nuestra vida, y es la presencia de Dios. Solo Él puede derribar de una vez y para siempre todos esos males, en la medida en la que estemos dispuestos a recibirlo en nuestra casa, a recibirlo en nuestro corazón. Y así, viendo cómo Jesús libera a otros de sus males, cómo los sana de estas enfermedades y los restituye al ideal al que Dios nos invita, que es la comunión y el amor, entonces estamos en condiciones de seguirlo. Nos levantamos, nos ponemos en marcha como toda esta multitud y seguimos a Jesús. Y lo reconocemos no solo por sus obras, sino por su presencia, que marca precisamente nuestra experiencia de fe e inunda e inflama nuestro corazón.
Por eso San Pablo en esta carta a los Corintios nos invita a no detenernos, a que una vez que hemos encontrado a Jesús y nos ha sanado, comuniquemos esta experiencia, no solo como un gesto de gratitud a Jesús o a nuestro Dios por su bondad con nosotros, sino, ante todo, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio este amor de Dios que nos transforma! ¡Ay de mí si no hiciera esto por iniciativa propia! No merezco recompensa por haber cumplido lo que brota de un corazón enamorado. San Pablo nos invita a predicar el Evangelio con la gratitud con la que hemos recibido el don de Dios. De hecho, está invitándonos a renunciar a muchas de nuestras libertades con tal de poner nuestra vida al servicio. Así como la suegra de Pedro se levantó a pesar de haber yacido en cama, a pesar de la enfermedad, se levanta por el amor. El amor que fue capaz de resucitar a Jesucristo y devolver la esperanza al justo Job, que descubre en medio de su sufrimiento que la muerte no tiene la última palabra, que Dios y su amor transforman todas las cosas y nos invita constantemente a comprometernos con Él. Pidámosle al Señor que sane nuestro corazón quebrantado, que vende nuestras heridas, que extienda su mano sobre nosotros, para que podamos alabarlo, para que podamos reconocer su hermosura, para que podamos alzar nuestros ojos y ver a nuestro Dios que nos llama por nuestro nombre, que es grande y que todo lo puede. Que su sabiduría, que no tiene límites, nos ayude a profundizar estas palabras en nuestro corazón y que nos sostenga siempre en nuestro seguimiento de Jesús. Que así sea.